Y efectivamente hemos venido hoy aquí a hablar de algo que lo he llamado la batalla por tu mente. ¿Por qué la batalla por tu mente? Porque en el fondo todos sois dueños de un tremendo tesoro que a veces no somos conscientes de lo que es. Pero es un tesoro codiciado, es un tesoro que prácticamente desde que sacáis el pie derecho o el izquierdo, si no sois supersticiosos, de la cama, hay gente que os lo quiere arrebatar. Cada vez que os levantáis, en cuanto enchufáis la radio, encendéis la televisión, echáis un vistazo a vuestras redes sociales, a vuestros medios digitales, hay una legión, un verdadero ejército de personas, de instituciones, de empresas, de compañías, de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión, lobbies de tal o cual naturaleza que quieren hacerse con vuestro tesoro. ¿Y qué tesoro es ese? Vuestra mente, vuestras opiniones, vuestro criterio, vuestros prejuicios, vuestras acciones, lo que compráis, lo que decís, lo que pensáis, lo que votáis. Es un tesoro tan codiciado que se gastan miles y miles y miles de millones todos los años en investigación y desarrollo, solo en investigación y desarrollo, no ya en implementar esos medios, que también se gasta mucho dinero, en arrebataros ese tesoro, que esas opiniones, que esos actos, que esa forma de votar, de comprar, de ir por la vida, creáis que siguen siendo vuestras, pero ya no lo sean. Y bueno, yo estudié en su día publicidad y relaciones públicas. Fue una carrera de 5 años en los cuales te entrenan en un ambiente académico, universitario, básicamente a convenceros de cosas, a comeros el coco, a que no seáis libres para actuar o para comprar. Y bueno, básicamente lo que se hacía antiguamente en publicidad era seducir, o al menos convencer, o al menos manipular de una forma más o menos sutil, pero siempre dentro, digámoslo así, de las reglas. Aunque sean las reglas del charlatán de feria, aunque sean las reglas del vendedor de crecepelos, aunque sean las reglas del tipejo que os quiere vender una moto, que siempre los ha habido en todos sitios. Y eso lo tenemos asumido dentro de la sociedad de consumo, lo tenemos asumido dentro de nuestro modelo capitalista como algo normal y está bien y está aceptado. ¿Por qué? Porque luego están los que hacen trampa. Y es de esos, precisamente, de los que vamos a hablar. De la gente que no pretende convenceros, de la gente que no pretende manipularos, de la gente que no pretende venderos cosas a la antigua, sino de la gente que quiere arrebataros ese tesoro con malas artes, con peores artes de las que se han utilizado tradicionalmente en la publicidad. Y ahora es cuando esto debería de cambiar. Ahora. Todo comenzó con una cosa que se llamó el proyecto MK Ultra. Supongo que muchos de vosotros aquí que seguís estas temáticas estáis familiarizados con el asunto. Era básicamente un proyecto de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana, para desarrollar métodos científicos para manipular la mente humana. Todavía me acuerdo, hace cosa de 20 años, cuando el MK Ultra era... El MK Ultra que se me ha comido el Ultra, pero bueno, allá abajo pone Ultra. El MK Ultra era teoría de la conspiración. Eran cosas sin comprobar, exageraciones, propaganda soviética incluso, propaganda antiamericana, etcétera, etcétera, conspiranoia pura y dura. El pasado fin de semana tuve ocasión de ver en la noche temática de Televisión Española un maravilloso documental muy bien elaborado, muy bien documentado sobre el tema. Y entonces pensé, vaya, MK Ultra ya no es teoría de la conspiración, ya es historia. Ya simplemente es historia oficial.
En aquel momento lo que se pretendía era encontrar formas de hacer que la gente hiciera cosas que voluntariamente no haría. Traicionar a su país, asesinar a otro ser humano, obedecer cosas que no obedecería. Para ello se retomaron exactamente en el mismo sitio donde se habían abandonado, porque para eso se perdonó a los científicos nazis que los llevaron a cabo, los experimentos que llevó a cabo el Tercer Reich, sobre todo con drogas exóticas, como en aquel momento era el peyote, eran diversos alucinógenos, y luego más tarde el LSD. Y se hicieron verdaderas atrocidades. Se llegó a contaminar el suministro de agua de ciudades norteamericanas con LSD, con alucinógenos, con pequeñas dosis, pues simplemente para ver cómo toda esa población expuesta, mujeres, niños, adultos, ancianos, todo el que bebía agua del grifo, pues ver cómo aquello tenía algún tipo de repercusión sobre cosas como la violencia doméstica, la delincuencia, el absentismo laboral, el voto de los ciudadanos, el activismo político, etcétera, etcétera, y sacaron conclusiones. Para cosas como, por ejemplo, el sacarle información al enemigo o a los espías enemigos, se montó una operación dentro del proyecto MKUltra que se llamó, por ejemplo, Clímax de Medianoche. Clímax de Medianoche era una cadena de prostíbulos montados por la Agencia Central de Inteligencia, en los cuales las prostitutas estaban adoctrinadas para que le dieran determinadas sustancias a los clientes y esas habitaciones tenían espejos falsos desde donde los científicos de la CIA filmaban todo lo que sucedía, todo muy retorcido, todo muy perverso. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque básicamente terminó estando al descubierto. Una comisión del Senado de los Estados Unidos, dirigida por el senador Ted Kennedy, terminó descubriendo todo esto. La CIA rápidamente quemó todos los papeles que pudo en una maniobra inédita en los Estados Unidos, pero aún así salieron a la luz muchísimos documentos en los cuales pues se ponía de manifiesto experimentos con gente internada en sanatorios mentales, con huérfanos, con prisioneros en cárceles. En definitiva, algo que se prometió que no iba a volver a suceder. Fue un verdadero escándalo, fue una verdadera conmoción para el público estadounidense. Y bueno, el gobierno compareció ante sus ciudadanos y les dijo que esto nunca más volvería a ocurrir. El problema es que volvió a ocurrir, dosificando. Todo lo de MKUltra básicamente tenía que ver con el tema de las drogas y el uso de hipnosis y otros medios, digámoslo así, coercitivos a la hora de manipular la mente de las personas, pues por ejemplo para crear aquello que se denominó en su día asesinos programados, gente que mediante la sugestión hipnótica y el empleo de narcóticos se les programaba con una misión de la cual no eran conscientes. Y luego, pues, el hipnotista les daba una palabra clave, esa programación se disparaba con eso y llevaba a cabo esa misión. Pero todo esto era como muy primitivo. Y entonces empezaron a pensar en otro tipo de manipulación de la mente. ¿Por qué no utilizar la tecnología? Porque lo de las drogas, bueno, en fin, nadie sabe. Cuando le echas un producto químico a una persona en un vaso de agua como este, al final es muy difícil saber cómo va a reaccionar. No era una ciencia exacta. Y hubo gente que pensó que la solución estaba en las microondas. Ese esquema que tenéis ahí, no me lo he inventado yo. Ese esquema procede de un documento oficial desclasificado por los servicios secretos de Estados Unidos. La desclasificación, además, tiene muchísima gracia porque este documento en concreto fue desclasificado por accidente. Resulta que una página web que se dedica a solicitar
mediante el Acta de Libertad de Información, que es la legislación allí para esto, a solicitar documentos secretos que creen que pueden ser de interés, que se llama de Black Vault, la bóveda negra, pues solicitó información sobre determinado tema. Y en medio de los papeles, evidentemente por error desclasificado, apareció un tema sobre control mental mediante microondas, con gráficos como estos tan gráficos, nunca mejor dicho, en los cuales se ve pues antenas montadas en furgonetas, antenas montadas en helicópteros, lanzando unos rayitos a la gente, ¿verdad? ¿Y en qué consisten esos rayitos? Pues básicamente en algo que ya tenían bastante investigado los estadounidenses. Hace unos meses, supongo que muchos recordaréis la noticia, salió la noticia de que la embajada de Estados Unidos, el personal de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, estaba sufriendo una extraña epidemia. De repente oían voces, tenían insomnio, oían extraños sonidos, jaquecas muy fuertes, etcétera, etcétera. A todos nos pilló más o menos de sorpresa, pero algunos sabíamos que esto no era la primera vez que sucedía. En lo más álgido de la Guerra Fría, en la embajada de los Estados Unidos en Moscú, sucedía exactamente lo mismo. Y de hecho, el personal de la CIA lo llamaba aquello la señal de Moscú. La señal de Moscú estuvo durante más de una década perturbando el funcionamiento y la vida diaria de todos los funcionarios que trabajaban en la embajada norteamericana en Moscú. Y de hecho, incluso se sospecha que provocó varios casos de leucemia, incluido alguno de los embajadores que falleció de esa enfermedad. La CIA sabía perfectamente a qué se debía y de dónde procedía esta señal de Moscú, y no hicieron absolutamente nada para pararlo, ni una protesta, ni un atisbo de intentar solucionar el problema. ¿Por qué? Porque preferían estudiarlo. Preferían, sencillamente, que la señal de Moscú siguiese perturbando la vida, el sueño, la cordura y a veces hasta la salud de sus funcionarios, a cambio de ir estudiando cómo esa radiación de microondas podía ser utilizada como arma psicológica contra el enemigo. Y así nació el proyecto Pandora. El proyecto Pandora fue precisamente la investigación y desarrollo de aquello que habían aprendido los norteamericanos con la señal de Moscú y que es tan sospechosamente parecido a lo que está sucediendo recientemente en Cuba, y empezar a sistematizarlo y ver cómo lo podían utilizar como sustituto del proyecto MKUltra. Se trataba de la estimulación eléctrica del cerebro a distancia. Veréis, el pionero de todo esto fue un español, el doctor José Rodríguez Delgado. José Rodríguez Delgado es uno de los personajes con más claroscuros de la ciencia española, porque evidentemente fue un genio, evidentemente fue una eminencia, pero luego tenía ciertas ideas peculiares sobre la aplicación de sus descubrimientos. Aquí le tenemos en, yo creo, lo que fue su acto más célebre de la historia. Esto salió en El Nodo, salió en los noticiarios cinematográficos norteamericanos, y es que un científico español le había implantado unos electrodos en el cráneo a un toro de Miura y se había bajado al tentadero sin más arma que un pequeño mando a distancia. Y lo cierto es que las imágenes son impresionantes, porque cada vez que el toro se arrancaba a intentar embestirle, Rodríguez Delgado lo que hacía era darle a un botoncito de su mando a distancia y el toro se paraba y empezaba a comportarse como un corderillo absolutamente manso. El problema es que el doctor Delgado, que hizo grandes avances para el control de cosas como mediante electrodos, como los temblores del Parkinson, como determinadas enfermedades neurológicas, determinadas cosas como, por ejemplo, los implantes cocleares que han permitido escuchar a mucha gente sorda, pues hubiesen sido imposible desarrollarlos sin el trabajo previo del doctor Delgado. Es decir,
no estamos hablando de algo que fuera malo per se. El problema era que en su libro, El control físico de la mente, y incluso en intervenciones delante del Senado y del Congreso de los Estados Unidos, donde él trabajaba, el doctor Rodríguez Delgado defendía que esto se podía utilizar para controlar a las personas, para hacerlas más felices, para hacerlas menos proclives a delinquir, básicamente para convertirlos en robots, para meterles unos implantecitos en su corteza cerebral y controlarlos desde la sede gubernamental con un mando a distancia exactamente igual que el que utilizaban con el Toro. Afortunadamente para todos, esas ansias del profesor se quedaron en eso, se quedaron en simples proyectos de ciencia ficción, y además había un problema serio. Y ese planteamiento era que, vale, se podía hacer, pero primero tenías que hacer una intervención quirúrgica bastante seria, es decir, abrirle a alguien el cráneo, implantarle un par de cables, es decir, no estamos hablando de algo sencillo. Pero años después llegó otro doctor, el doctor Allen Frey, y dijo, si la estimulación directa funciona, es decir, si los electrodos funcionan, también debería de funcionar la estimulación a distancia. ¿Y para qué quería hacer esto? Pues básicamente con los mismos propósitos. El doctor Frey pasó a la historia como el descubridor de una cosa que se llama el efecto Frey. El efecto Frey es que las radiaciones de microondas, cuando actúan sobre el oído interno, pueden provocar sonidos directamente. Alteran la física del oído y se provocan acúfenos, tinnitus, zumbidos, campanas, sonidos generalmente muy molestos. Curiosamente, si hay algún en la sala, si hay algún otorrino, algún neurólogo, algún psiquiatra, algún médico de familia, a lo mejor habrá notado que los casos de zumbidos inexplicables por parte de determinados pacientes están en alza. Eso me lo han comentado a mí muchos galenos. Y básicamente hay mucha gente que le da una causa, y es que estamos constantemente expuestos a esas radiaciones de microondas. Además, generalmente, el proceso que sufren esos pacientes suele ser siempre el mismo. Empiezan acudiendo al médico de familia, que le dice, bueno, pues lo mismo no tienes una infección en el oído, todo está bien, vete al otorrino. El otorrino te mira, te hace una exploración completa y te dice, pues todo está perfecto, esto va a ser estrés. Y terminas en el psiquiatra tomándote una serie de ansiolíticos, que tampoco te van a quitar el zumbido de los oídos, pero esto está sucediendo cada vez con más frecuencia. Y hay mucha gente que piensa que precisamente la razón de ello es que estamos siendo sometidos a radiaciones de microondas de una forma absolutamente inédita en la historia humana. Es decir, los teléfonos móviles funcionan con microondas, es decir, no estamos hablando solamente del horno, estamos hablando de que hay cantidad de transmisiones de radiofrecuencia que ahora mismo nos están afectando a todos y que probablemente haya gente que sea más sensible que otra. Pero el doctor Frey, cuando descubrió este efecto, dijo, bueno, pues entonces, si realmente la radiación de microondas puede afectar tanto al físico, al cuerpo de una persona como para hacerle escuchar sonidos, a lo mejor podemos alterar su cerebro de otras formas. Y entonces hizo su famoso experimento de las ratas, estas ratas en concreto. Estas ratas de laboratorio estaban viviendo en un espacio, como veis, muy pequeño, hacinadas, y el doctor Frey les hizo la vida mucho más complicada. Empezó a calentar la sala, a bajarle su dieta alimenticia, a quitarles el agua. Básicamente empezó a cabrearlas mucho. Entonces estos animales empezaron a ponerse agresivos entre sí. Comenzaron a ponerse agresivos entre sí y entonces el doctor Frey simplemente empezó con su proyector de microondas a buscar qué frecuencia los calmaba y la encontró.
Encontró una frecuencia que a determinada intensidad simplemente le dabas al botón, como hacía el bueno del doctor Delgado, pero ahora ya sin necesidad de meterle nada en la cabeza a aquellos animales, simplemente teniendo el haz de microondas, disponiendo de él. Y eso los directivos de la CIA lo vieron como un descubrimiento brutal, porque empezaron a comprobar que efectivamente determinadas frecuencias de microondas a determinadas intensidades podían actuar a distancia sobre la mente de las personas y provocar una serie de efectos físicos y psíquicos. El bueno del señor de la lupa es el doctor Frey, por cierto, ya de mayor, que se dejó hacer este retrato. Y los otros dos croquis son de precisamente esos documentos desclasificados por accidente a los que mencionaba. Especialmente el cuerpo femenino este que tenemos aquí y que dice el titular Efectos de las armas psicoelectrónicas es bastante llamativo, porque de entrada es un documento oficial y nos habla de que existen algo llamado armas psicoelectrónicas, cosa que si no hubiese sido por la existencia de este documento no nos habríamos enterado, o al menos simplemente sería una cosa de estas que sospechamos los aficionados a la conspiración. Y vamos a ver qué dice. Dice, borrado forzoso de la memoria, cambios en la audición, violentos ataques de picazón, temblores, dolor intenso, orgasmo forzoso, dolor articular, sueños controlados, leer y proyectar pensamientos en la mente del sujeto, rechinado de los dientes. Claro, estamos hablando de que todos estos efectos, y vemos la fecha además del documento, 1974, no estamos hablando de algo de altísima tecnología de lo último, estamos hablando de los años 70. En los años 70 ya había algo que a distancia podía hacer que tuvieses unos violentísimos picores, que de repente te empezasen a doler todas las articulaciones sin que supieras exactamente por qué, o que fueras como Juana de Arco y empezases a escuchar voces que te inducen a hacer o a pensar o como poco a pensar que estás volviéndote loco. Yo he tenido ocasión de hablar con algunos psiquiatras que tuvieron, no sucede a menudo, pero que tuvieron experiencias con personas que afirman escuchar voces. Es una enfermedad, lógicamente, es un trastorno psicológico, pero se encontraron con algún caso aislado, en los cuales tanto la actitud del paciente, es decir, parecía un paciente completamente sano, salvo que escuchaba esas voces, como su experiencia profesional les indujeron a pensar que realmente esas personas estaban escuchando unas voces procedentes de una fuente física a la cual ellos no tenían acceso. Y esa sensación puede ser nada descabellada, porque todas esas investigaciones dieron como efecto eso que veis montado en ese vehículo de ahí. Esa es la primera arma reconocida de microondas de la historia. Ya es antigua, ¿eh? Esto estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000. De hecho, su utilidad es básicamente antidisturbios. Es generar a distancia una sensación incómoda a grandes multitudes, a grandes masas de personas. Se ha utilizado sobre todo en los países que ha ocupado Estados Unidos, en Afganistán, en Irak, para evitar manifestaciones, para evitar grandes tumultos. Y claro, esto es muy primitivo, porque básicamente, o al menos eso es lo que se confiesa, ese arma de microondas lo único que te hace es proyectarte microondas a lo bestia y hacer lo que hacen las microondas, es decir, calentar
todos los fluidos de nuestro cuerpo, que somos un 70% agua, y provocar una sensación primero febril y luego de dolor intenso que hace que esa multitud huya. Pero ya es utilizando armas de microondas. Y digo que es algo absolutamente primitivo porque las otras dos fotografías son de cosas que han hecho aficionados en YouTube, utilizando como base hornos de microondas domésticos. Y se han construido réplicas caseras y funcionales de esas armas de microondas. Así que si un tipo de YouTube con unos conocimientos rudimentarios de electrónica puede hacerse un arma de microondas que básicamente tenga los mismos efectos confesados que la grande, esa grande que tiene esa maravillosa antena que lleva millones de dólares de desarrollo y que tiene una consola de control complejísima con un ordenador y una serie de pantallas y tal, ¿creéis que solamente está para provocar un poquito de dolor, un poquito de incomodidad a sus objetivos? ¿O a lo mejor puede provocar un catálogo de efectos tan grande como el de el muñeco, el de la figura que presentábamos hace un rato? Yo me inclino por la segunda opción. El siguiente personaje que tenemos en nuestra historia es el doctor Ross Adey. El doctor Adey fue el que retomó las investigaciones del proyecto Pandora justo donde las había dejado el doctor Frey. Y su contribución fue enorme porque él era técnico, estaba especializado en encefalografía. Y su teoría era que el electroencefalograma tenía no solamente información relativa al funcionamiento del cerebro, sino información relevante en cuanto al contenido del cerebro, es decir, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre las cosas en las que pensamos. Entonces, cuando descubrió que el doctor Frey había... Voy a ver cómo voy. Me estoy enrollando. Intentaré abreviar. Cuando descubrió que el doctor Frey había descubierto que se podía estimular el cerebro a distancia gracias a las microondas, su idea fue la siguiente. Dice, si cogemos la información que tenemos del encefalograma y, por ejemplo, sabemos qué longitud de onda o qué tipo de ondas provocan la ira, o qué tipo de ondas provocan el sueño, o qué tipo de ondas provocan el miedo, o qué tipo de ondas producen el dolor. Si ese haz de microondas al que sometemos al cerebro lo modulamos exactamente igual que se hace con la frecuencia modulada que recibimos en nuestros transistores, con esas ondas, a lo mejor podemos, esas sensaciones, ese miedo, ese dolor, ese sueño, cualquier sensación, cualquier sentimiento que pensemos o que tengamos ya registrado a qué onda corresponde, pues a lo mejor podemos provocarlo a distancia. Y efectivamente esos fueron los siguientes experimentos. Experimentos que dieron lugar a uno de los proyectos más siniestros de la historia de las operaciones secretas estadounidenses, que fue el proyecto Niebla Carmesí. El proyecto Niebla Carmesí consistía básicamente en coger aviones Hércules C-130 como este de la imagen y en el portón trasero, ahí lo vemos instalado, son unos aviones de carga muy grandes que tienen un portón trasero abatible, montar una de las antenitas que hemos visto antes. Y aquí ya no consistía tanto en provocar daño o usarlo como arma convencional, sino precisamente a grandes grupos de población generarles determinadas emociones. Básicamente, si vamos a invadir Irak y tenemos a los aguerridos tipos de la Guardia Republicana de Saddam Hussein esperándonos en una posición en la cual nos pueden hacer sufrir bastante y que tengamos muchas bajas, pues a lo mejor si pasa por encima este avión modulando una serie de ondas que les produzcan un intenso pánico, pues el trabajo se nos facilita muchísimo. Y de hecho eso es lo que sucedió,
podían inducir pánico, podían inducir ira, podían inducir todo tipo de sensaciones en grandes masas de gente que estuviera reunida en un sitio. Funcionaba con los grandes números. Había gente que parecía inmune, pero normalmente la mayor parte de la gente respondía bien al estímulo. Es curioso porque el lugar donde... Ya volverá lo de antes. El lugar donde se sospecha, y la sospecha es más terrible, que se experimentó con el proyecto Niebla Carmesí, fue en la Guerra Civil de Ruanda. La Guerra Civil de Ruanda empezó con un accidente de avión en el cual el presidente del país falleció con buena parte de su séquito y de su gobierno. Empezó alguien, nadie sabe quién, empezó a esparcir el rumor de que la tribu rival del presidente, los Tutsis, habían sido los Hutus, habían sido los responsables del accidente. Habían puesto una bomba en el avión y en aquel momento llegaron a un aeropuerto, a una pista más bien escondida de la selva de Ruanda, 3 aviones C-130 equipados con estas antenas, equipados con mecanismos de despegue en pista corta, que son unos cohetes que les ponen detrás, porque estos aviones necesitan mucha pista para despegar. Entonces estaban equipados con ese tema, y eso durante toda la guerra civil de Ruanda, esa guerra en la que hubo mutilaciones, en las que hubo asesinatos, torturas, un auténtico genocidio que conmocionó al mundo. Pues esos 3 aviones, con esa antena asomando por la parte del portón trasero, estaban constantemente como buitres sobrevolando aquellos escenarios terroríficos. Quiero pensar que estaban para mandar un poquito de calma y para apaciguar a aquella gente, pero conociendo cómo funcionan las cosas también puede ser que estuvieran para todo lo contrario, para exacerbar los ánimos y para que el conflicto fuera más sangriento y más sanguinario. Pero todo esto en el fondo son cosas que se utilizan en el campo militar y que en cierto sentido quedaron superadas cuando llegó Internet. Internet lo ha cambiado absolutamente todo. Posiblemente estos proyectos se siguen desarrollando, se siguen investigando como parte del trabajo estrictamente militar o estrictamente de los servicios de inteligencia. Pero ya a nadie se le ocurre que esto pueda utilizarse sobre grandes masas de población civil, porque ahora hay formas mucho más fáciles, mucho más sencillas de manipular a grandes masas de población civil. Y esas formas las descubrió en su día un autor que se llamaba Stephen Baker, que básicamente descubrió que grandes empresas estaban contratando a lo más granado de matemáticos, estadísticos, sociólogos, expertos en ciencias sociales aplicadas, y estaban haciendo algo que iba más allá de lo que se denomina el Big Data. El Big Data es intentar reunir grandes masas de información, es lo que hacen las redes sociales sobre nosotros, pues para conocer nuestros hábitos, nuestros ánimos, nuestras intenciones de voto, etcétera, etcétera. No, estos individuos a los que él llamó los numerati, en un libro que vendió muchísimo en su momento, intentaban otra cosa que no era simplemente vender productos o vender candidatos. Intentaban, mediante el conocimiento de la gente, de sus prejuicios, de sus pensamientos, de lo que llevaban en su vida íntima, intentaban modificar sociedades enteras. Y así nacieron cosas como el escándalo famoso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una de las empresas que cumplía esas atribuciones
que Stephen Baker decía en su libro. Básicamente, cuando existía, porque Cambridge Analytica, a raíz del escándalo que le implicaba en la elección, en la utilización de los datos de Facebook para que Donald Trump fuera elegido, desapareció, pero cambió de nombre, no os creáis que ha desaparecido del todo. Cuando tenía página web, prometían que previo pago de su importe, y el importe era caro, básicamente tu candidato iba a ganar. Y no hacía falta ya manipular, dar un pucherazo, no hacía falta cambiar el sentido del voto. No, simplemente ellos conocían absolutamente todo lo que sucedía en las redes sociales porque compraban esos datos a Facebook, se los compraban a Twitter y gracias a esos datos simplemente localizaban en los sitios clave, en los estados clave, en las provincias clave, las personas que eran más fáciles de manipular, y entonces tú ya de repente aparecía... Esto ha sucedido. Voy a poner un ejemplo que ha sucedido en la campaña, que sucedió en la campaña de Donald Trump. Tú de repente estabas en uno de los estados que estaban en disputa. Ohio era uno de los estados que estaban en disputa. Y de repente, pues... sabían los expertos de Cambridge Analytica que ibas a ver una propaganda electoral de Hillary Clinton. Y además sabían de ti que eras del pequeño porcentaje de indecisos todavía, pero que podía decantar que ese estado se fuera para un lado o para otro de la votación. Automáticamente, como lo sabían todo de ti, también sabían que tenías... una licencia de armas, 3 armas de caza, una de defensa personal, y con esos datos, sencillamente, una vez terminaba el discurso o la propaganda electoral de Hillary Clinton, aparecía en tu muro de Facebook, en tu teléfono móvil, un titular de una supuesta noticia que decía Hillary Clinton va a quitarle las armas a todo el mundo. Estímulo, respuesta, automático. Y ese tío decía, o sea, no, hasta aquí hemos llegado. Iban diseñando publicidad, falsas noticias, etcétera, etcétera, para un grupo muy reducido de personas. Es decir, en un estado como aquel bastaba con convencer a 10.000 personas para que el estado cambiase completamente de bando. Y lo consiguieron. La otra gran empresa que se dedicaba y que se sigue dedicando a esto es Takoda. Takoda va bastante más lejos. Cuando navegáis por Internet, que además ahora la legislación de la Unión Europea se ha puesto bastante seria con eso, supongo que estaréis cansados de que cada vez que entráis en una página nueva hay una cosa que se llama la política de cookies. Las cookies son unos programitas que básicamente, en principio, se meten en vuestro navegador y son para mejorar vuestra experiencia en esa página web, pues para que retoméis la navegación donde la habéis dejado, para conocer qué productos, en el caso de cosas como Amazon o como Spotify, pues qué cosas os gustan, etcétera, etcétera. Pero lo que no os cuentan es lo que hace Takoda. Takoda tiene acuerdos con todas esas páginas web. Es decir, Takoda paga a los grandes periódicos estadounidenses, Takoda paga a Amazon, Takoda paga absolutamente a todo el mundo. ¿Para qué? Para que aparte de las tuyas, de las de esa página web, metan su cookie. Y su cookie hace una cosa que no hace ninguna otra. Su cookie te sigue las 24 horas del día. Su cookie sabe absolutamente todo. A qué páginas web vas, cuánto tiempo pasas en ella, si de esa a cuál otra vas. Takoda, por ejemplo, son los descubridores de una cosa que a los sociólogos les llamó mucho la atención, que todos creían que la gente en Internet se movía a su libre albedrío, que la gente, pues cada uno éramos un mundo y navegábamos en una especie de caos. La cookie de Takoda descubrió que navegamos en bandadas. Los tráficos de Internet, los tráficos de redes sociales, son muchísimo más uniformes, y eso sorprendió muchísimo a la gente, de lo que pensamos. ¿A qué se dedica Takoda profesionalmente? ¿Para qué hace todo eso? ¿Para el desarrollo de la ciencia y de la sociología? No. Una vez han identificado a la bandada, lo que hacen es moverla de un sitio a otro,
a voluntad. Es decir, van modificando su comportamiento y son contratados por empresas, organizaciones, partidos políticos, etcétera, etcétera, para que pues su mensaje en las redes sociales salga beneficiado. Y ya para finalizar, porque esto lo voy a tener que contar rapidísimo, estos son unas imágenes de ovnis. Y de, bueno, ¿qué puñeta me estás contando ahora de ovnis después de contarme todas estas historias de operaciones secretas? Esta diapositiva es relevante porque en su día montó muchísimo revuelo. Porque apareció en mitad de los famosos papeles o de el famoso PowerPoint que desveló Edward Snowden. Y todo el mundo, claro, el titular fue tremendo. Hay ovnis en los papeles de Edward Snowden. La NSA está al corriente de estas cosas y tal y pascual. No se explicó bien. Básicamente, esto estaba en una diapositiva que explicaba, bajo este epígrafe, operaciones de control social. Y entonces ya la cosa se va volviendo más relevante. Entre otras cosas, lo que se explicaba en ese documento, y por eso se ponían esas fotografías de ovnis, es que la Agencia de Seguridad Nacional y sus homónimos británico, australiano, canadiense, y es de suponer que el del resto de los países, tienen a todos los grupos que consideran disidentes, y entre ellos, curiosamente, por alguna razón, a todos los grupos relacionados con los ovnis, los tienen bajo continua monitorización. Y no solamente eso, sino que además los tienen monitorizados, infiltrados y manipulados. De tal manera que acaban haciendo populares o haciendo que tengan relevancia dentro de las redes sociales las historias que ellos quieren. Las revelaciones de Snowden, por ejemplo, efectivamente dijeron que hay operaciones de infiltración hasta el punto de que cualquier cosa que os llegue a través de las redes sociales no tenéis la posibilidad de saber de qué fuente viene. Esa persona que creéis que es vuestro flamante amiguete de Twitter o de Facebook, que tiene un perfil, que tiene unas fotos de familia, que tiene una identidad, no podéis estar seguros ni siquiera de si es un ser humano. Puede ser una inteligencia artificial, un bot creado para diseminar información falsa, para comeros el coco. Antes, hasta hace muy poco, eso se hacía en grandes salas, pues salas de empresas como Takoda o como otras, en grandes salas en las cuales había un montón de tipos sentados en sus consolas, en sus ordenadores, cada uno de los cuales manejaba 10, 20, 30, 100 identidades en línea y las utilizaban para crear polémicas en Internet, destruir reputaciones, ensalzar a otras personas. Ahora ya ni siquiera hacen falta esos operadores humanos. Las inteligencias artificiales lo hacen con tal eficacia, con tal limpieza, que esas grandes salas llenas de agentes expertos en manipulación han sido sustituidas por un gigantesco megaordenador, una sala de servidores en las cuales directamente no puedes, o sea, el resultado es que ese troll que está dándote la lata, ese tipo que te da la razón, no puedes saber si es una persona o es sencillamente una máquina. En definitiva, se están llevando a cabo todo tipo de operaciones en Internet, se están llevando a cabo todo tipo de manipulaciones y ese es precisamente la última frontera. Ese es el último lugar, la última trinchera de esa batalla por vuestra mente. Existen las capacidades tecnológicas ahora mismo para que, a través de los estímulos que recibís constantemente a lo largo de las 24 horas del día, porque miramos, ¿sabéis la cantidad? Sí lo sabéis, la cantidad de veces que miramos la pantallita en cuestión a lo largo de un día. ¿Sabéis lo acríticos, lo poco selectivos que somos? Porque
Si ya a veces somos bastante poco selectivos con lo que nos echamos físicamente al cuerpo, con lo que comemos, con lo que bebemos, a lo que nos echamos a la mente ya no le hacemos ningún caso, ni el menor. Y cada vez que miras la pantallita y cada vez que hay un mensaje que en el fondo algunos nos estresan, nos cabrean, nos alteran, ¿de verdad estamos seguros de que ese mensajito que nos ha cabreado, que nos ha alterado, que nos ha producido estrés, no estaba diseñado exactamente para eso? Pues yo creo que sí. Y la única solución que le veo es que seamos conscientes, al menos conscientes, de que todos los días, a todas horas, se está librando una batalla por vuestra mente, y la mala noticia es que creo que estamos perdiendo. Así que vamos a ponernos todos un poquito más las pilas. Y ahora sí, creo que ha llegado el momento. Mira, hoy me he portado bien, ¿eh? No, es que la última vez dejé como media charla sin dar, ¿sabes? La otra vez dejé como media charla sin dar y al final no dio casi tiempo a hacer preguntas. Ahora yo creo que tenemos bastante tiempo y entonces supongo que toda esta historia habrá generado un montón de dudas y que tendréis muchísimas cosas que preguntar. Vamos, por ahí de hecho... Buena pregunta. Es complicado. Lo primero es ser muy crítico con todas las informaciones que recibes. Con todas. Somos a veces tendemos a cierto hooliganismo a la hora de consumir información. Me refiero a que pues todos tenemos ciertos medios de comunicación de preferencia que en el fondo, y yo llevo muchos años en este negocio, a ver, las líneas editoriales de los medios de comunicación, de izquierdas, de derechas, de centro, económicos, etcétera, etcétera, en el fondo no tenemos que olvidar nunca que un medio de comunicación es un negocio. Es un negocio que tiene unos accionistas, que tiene unos trabajadores, que tiene unos directivos y que busca el lucro. Su negocio, básicamente, ¿cuál es en muchas ocasiones? Alimentar nuestros prejuicios. Es decir, si tú esperas que tu periódico de tal tendencia diga una cosa, van a seguir diciéndola constantemente. Aunque sea, no voy a decir mentira, pero no sea muy ajustada a la realidad o no analice el problema o la cuestión en toda su amplitud. Yo siempre he intentado, lo hacía desde que leía periódicos, siempre he intentado leer todos los periódicos, o al menos de todas las tendencias, sabiendo que todos tienen mucho de mentira y todos algo de verdad. Entonces yo creo que el pensamiento crítico, el dudar de todo, y intentar manejarnos con el arma de nuestro sentido común y ser muy conscientes de una cosa, de que tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios y los que creáis que no los tenéis sois los que más tenéis. O sea, todos tenemos prejuicios y todos intentan aprovecharse de esos prejuicios, y ser conscientes de que los tenemos es la mejor herramienta para evitar que nos manipulen a través de ellos. Un poquito de el espíritu crítico hacia uno mismo también es importante, no solamente hacia lo que recibimos. Más cositas. Contra las radiaciones es mucho más sencillo. Bueno, a ver, tú fíjate que cuando empezaron a salir estas cosas, esto es lo más tópico y lo más chorra del mundo de la conspiración. Porque cuando empezaron a salir estas informaciones es cuando salió la famosa historia del gorrito de papel. No te voy a poner el gorrito de papel de aluminio. Curiosamente funciona. Funcionaría. Pero evidentemente es un tópico y es un... A ver, a día de hoy, lo más sano es intentar, por lo menos, los aparatos que tenemos que emiten radiofrecuencia, sacarlos de nuestro dormitorio. O sea, me parece que si podemos librarnos, aunque sea 8 horas, no te voy a decir que sea estrictamente malo, pero también te voy a decir una cosa, es que hay una historia
Todos sabemos las historias de cuando la industria del tabaco sabía perfectamente que el tabaco era perjudicial y esos estudios no solamente se guardaban en el cajón, sino que cuando alguien los sacaba, esos estudios eran desprestigiados. Luego pasó con el plomo en la gasolina. Durante años hubo plomo en la gasolina, hubo una generación entera o dos que respiraron plomo y que tienen contaminación por metales pesados en sus cuerpos, y luego, en contra de lo que pensaba la industria, pues se terminó descubriendo que el plomo en la gasolina era nefasto para todo. Pues con la industria de las emisiones radioeléctricas, la industria de la telefonía, de las telecomunicaciones, está pasando más o menos lo mismo. Ahora mismo nos dicen que las emisiones radioeléctricas de las antenas de telefonía móvil, de nuestros propios aparatos, del wifi y dentro de nada del 5G, son absolutamente inocuas. El problema es que ya hay otras voces alternativas que dicen que no, que dicen que eso puede tener efectos negativos para la salud. Y además hay otras investigaciones que están descubriendo que esos estudios que dicen que son inocuas han sido pagados por la propia industria. Así que yo, por si acaso, sacaría del dormitorio los aparatos que emiten frecuencia. Oye, daño no te va a hacer. Y me parece una buena medida así. No sea que se descubra en el futuro algo inquietante. ¿Qué más? Haces muy bien. Hombre, no me digáis que he acabado antes para que no me hagáis preguntas. A ver, por allí y por allí. Dos. Te alcanzo el micro, ¿vale? Sí, pero los demás también, por si acaso. A lo mejor te parece una tontería, pero ¿qué opinas sobre el último anuncio del Corte Inglés? Pues mira, el último anuncio del Corte Inglés, que para los que no lo sepan, pues básicamente consiste en que hay una serie de personajes, de una chica y no sé si el chico también o solamente la chica. Sí, que eso que básicamente pues dicen cosas, se lo dicen a la aspiradora, se lo dicen al microondas, se lo dicen a la televisión o lo hablan por teléfono y de repente en los anuncios del Corte Inglés aparecen esas cosas que han pedido o esas rebajas que han solicitado. Me parece hacer broma de algo que es muy serio y me parece sano, ¿eh? O sea, todo lo que sea hacer broma y dar a conocer un fenómeno que es real. Porque lo que sucede, lo que se denuncia en ese anuncio, es que es algo que hemos vivido todos. Y es básicamente tú buscas en Google, buscas en el navegador cualquier cosa. De repente dices, pues yo qué sé, me compraría. Últimamente estoy yo muy, muy loco con mi bicicleta nueva que me han traído los Reyes, ¿no? Yo, pues me compraría tal accesorio para la bicicleta. Yo qué sé, para llevar la botella, un soporte para llevar la botellita. Y de repente, pues estás buscando en internet y tal, vale. Y automáticamente durante toda la semana empiezan a salirte soportes de la botellita por todos sitios, vayas a donde vayas, en el periódico, en el YouTube, en todos sitios. Dices, ¿pero esto qué es? Eso, que básicamente se basa en esas cookies a las que me refería, tiene un nivel de perfeccionamiento que no nos podemos ni imaginar. Hace años tuve conocimiento de un caso verídico, de un padre de familia que tenía una hija adolescente y este llegó a escribir a una empresa de productos para premamá. Pues decir, oye, estáis mandando muchísima publicidad de productos de este tipo a mi hija, que es una niña. La niña estaba embarazada. Su padre no lo sabía, pero Google sí. Claro, se han dado casos de que de repente tú llegas a tu banco y dices, oye, ¿por qué me habéis bajado el límite de crédito de la tarjeta? Si yo tengo dinero y tal. Y dice, pues el algoritmo ha descubierto que tu historial de navegación, los sitios que visitas, las cosas que ves, las compras que haces, son de tío poco solvente. Entonces, por si acaso, te hemos bajado el nivel de crédito.
A mí me han contado casos, y me lo han contado de primera mano, de parejas que han sufrido una crisis y que no han buscado nada en Internet, o nada que piensen o sea, no han ido buscando un abogado de divorcios, no han ido... y que de repente esos anuncios de abogados de divorcios empiezan a aparecer en su navegador. Y entonces ya sé, ¿y Google cómo sabe que estoy teniendo una crisis con mi pareja? Entonces sí, me parece que, pues oye, en un tema jocoso de publicidad, evidentemente esa publicidad del Corte Inglés lo que está poniendo de manifiesto es una cosa que sucede y que sucederá con mayor intensidad en el futuro. Porque a día de hoy, o sea, esto cuando empezó, al fin de cuentas, contaba con operadores humanos, es decir, había un señor que programaba un algoritmo que más o menos decía, pues si buscas tal cosa, te repetimos anuncios parecidos y tal y pascual. A día de hoy, esto lo hacen redes neurales, lo hacen inteligencias artificiales. Entonces, claro, esta pareja se podía preguntar, ¿cómo sabe Google que que he pensado en divorciarme o que tengo una crisis con mi pareja? Pues lo sabe porque esa inteligencia artificial va tabulando cosas que para un humano serían impensables, va buscando indicios tan pequeños, tan tenues, pero que acumulados quieren decir precisamente eso, que el mejor detective de novela, un Sherlock Holmes, jamás hubiese dado con esa solución. Pero para eso están las inteligencias artificiales, para tener un rendimiento mayor en ese tipo de cosas. El siguiente paso y la evolución lógica es que, y esa es la parte que da miedo, es que esos anuncios de cualquier cosa, de la botellita para la bicicleta o del abogado para divorcios, empiecen a surgir antes de que se nos ocurra. 10 minutos antes. Y digas, ¡qué buena idea! Pero ya el algoritmo sabía que se te iba a ocurrir. Y eso es lo que va a suceder dentro de muy poco. O sea, y ese es precisamente el paso lógico. Y eso es precisamente a lo que me refería con lo de la batalla por tu mente. Porque si tú has buscado algo, o tú piensas que lo que te está apareciendo tiene que ver con tu historial de navegación o con tus circunstancias personales, pues dices, vale, pues ves el truquillo, le ves al mago un poco el truco. Pero si ese anuncio te llega 10 minutos antes de que se te ocurra la idea y dices, qué buena idea, me lo compro, tú creerás que la idea se te ha ocurrido a ti. No serás consciente de que eso es fruto de una manipulación. Tú dirás, hey, he visto esto y me ha parecido una buena idea. Pero ya el programa sabía que te iba a parecer una buena idea. Y entonces estás perdido. Ese es el paso con el que hay que tener cuidado y ese es el próximo paso, sin lugar a dudas. A ver, por orden, 1, 2 y 3. Buenas tardes. La verdad es que tengo un montón de preguntas, porque Vaya. es un tema interesantes, pero bueno. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el Instituto Monroe? El señor Monroe, que ya sabes que en el siglo pasado pues creó la técnica Gemisync, ¿no? De alteración a través de diferentes ondas. Sí. Pues para conseguir alucinaciones y sobre todo que, ya sabemos, ¿no?, que especialistas del ejército norteamericano fueron tratados precisamente a través del instituto. Eso me parece que incluso llegaste a hablar de ello en Cuarto Milenio, a lo mejor. Puede ser, o sí, seguro, vamos, o sea, el tema o en Milenio 3. O en Milenio. ¿Crees que esa tecnología, por supuesto ya perfeccionada, esté actuando... por ejemplo, en la segunda parte que te digo, inducir a la gente a través de información codificada para que escriba libros que luego cambian la mente de la gente, de las creencias, por ejemplo? Porque hay gente que llega incluso a escribir libros canalizados y dicen que reciben la información. Curso de milagros, todas esas historias. Técnicamente es posible. O sea, si la primera parte de la pregunta yo lo dividiría en trocitos. La primera parte, ¿es técnicamente posible? Es técnicamente posible. O sea, la tecnología existe y además existe desde hace mucho tiempo.
No estamos hablando de algo como lo de las inteligencias artificiales. ¿Años 50 puede ser? Sí, y perfeccionada eso en los años 70. Ten en cuenta que efectivamente la cosa empezó directamente con la modulación de sonidos, luego el tema de que esos sonidos se pudieran mandar transcranealmente sin intervención del oído. Y luego, precisamente, la evolución lógica fue la del proyecto Pandora, es decir, prescindir por completo del sonido y que pudieras escuchar voces directamente sin necesidad de que hubiese un sonido, de que las voces se produjesen directamente en tu oído interno. ¿Se podría, entre comillas, engañar a alguien para hacerle creer que está canalizando algo? Si encuentras un sujeto lo suficientemente sugestionable, sí. Pero el caso, por ejemplo, del Curso de Milagros, se sabe que la mujer que lo escribió, que era psicóloga y que su marido era militar, precisamente creo que en el proceso, que estaban involucrados en el proyecto MK Ultra, esta mujer además estaba formada y además pues ella decía que todo lo que recibía para escribir el Curso de Milagros era en contra de su voluntad. Cuidado, que también lo dijo al final de su vida. Sí, pero también hay un tema. Es decir, puede ser, o sea, no lo dudo, pero también hay mucha desinformación. Es decir, pudo escribirse perfectamente como parte de... Sí, efectivamente. Claro, nunca lo sabremos, o al menos no hasta que salga por accidente un papelillo como estos que hemos enseñado aquí, pero ambas posibilidades son perfectamente admisibles. Había dos manos por ahí, una y dos, vale. Yo creo que se me oye. Sí, pero para los demás. Lo que estabas diciendo, que Google te coge la información y te dice lo que tienes que hacer antes. ¿No será que tus estados emocionales, o bien de la pareja o de tú misma, con la cantidad de elementos que tenemos, como es una televisión, solo microondas o tal, tú generes un campo de frecuencias y según la frecuencia ellos ya tienen estudiado qué emoción la produce, etcétera, etcétera? Yo creo que no, porque a día de hoy está tan evolucionado el sistema este de las inteligencias artificiales que ese campo de investigación creo yo que está relativamente abandonado, ya te digo, salvo para asuntos militares, salvo directamente para utilizarlo en el campo de batalla. Pero cosas veredes. Es decir, hace muy poco, el año pasado, nos enteramos de que nuestro móvil no se escuchaba. Claro, eso parecía una cosa de ciencia ficción hasta que salió la noticia. Resulta que había en determinados móviles Android, concretamente, había una serie de aplicaciones que venían con un pasajero. Jueguecitos tontos, etcétera, etcétera, pero venían con un pasajero. Y ese pasajero lo que hacía era abrirnos el micrófono del móvil. ¿Para qué? ¿Les interesaba que hablases mal de tu jefe o que estuvieses engañando a tu mujer? No les interesaba para nada. Lo que les interesaba era oír qué publicidad estabas viendo o oyendo en radio y en televisión en ese momento. Y cuando la inteligencia artificial detectaba que habías visto un determinado anuncio, automáticamente te salía de refuerzo en el móvil el mismo anuncio en tus redes sociales, para que no se te olvidase. Es decir, sí, es perfectamente posible porque yo estoy convencido de que nos quedan cosas por averiguar, y bastantes. Es decir, de que de esta historia conocemos la mitad de la mitad. Sí, claro. De hecho, a día de hoy, por supuesto. Ya te digo que lo considero que entra dentro del rango de lo posible, pero no de lo comprobado. Así que no. Por ahí.
Bueno, habéis estado ahora hablando un poquito de eso. Yo quería hablar de una experiencia que he tenido y también hacer la pregunta. Es el tema que estamos hablando de la publicidad, de que cuando buscas en Google algo, luego te aparece la publicidad pues en el correo electrónico, en Facebook. Yo lo que quería contar es el tema que estás hablando de los micrófonos. Yo ya tengo comprobado desde hace mucho tiempo que cualquier conversación que tengo, luego me voy al Facebook y el primer anuncio de publicidad está relacionado con alguno de los temas de los que está hablando. No lo dudes. Me doy cuenta, pues, yo trabajo en un bar y me doy cuenta que estoy hablando en la barra con alguien y estoy siempre pendiente de las redes sociales porque hago publicidad del bar y eso, y automáticamente siempre me aparece la publicidad de algo que he hablado. Pero por cosa rara que sea, si me pongo a hablar de fosas sépticas, me aparece un anuncio de fosas sépticas y jamás he querido buscarlas. Entonces, claro, yo digo, entonces tiene que ser que el teléfono seguramente tenga activado el micrófono y te detecta eso. Entonces, la pregunta que te quería hacer sobre ese tema, ya que no está escuchando y teóricamente los fines son publicitarios, que evidentemente no puede haber también fines de ingeniería social. Ah, claro. O sea, y tema de espía que te puede servir, no sé, te iba a decir, no soy conspiranoico, de gobiernos. Ellos tienen la información de tus ideales, de todas las cosas. Si en algún momento hay problemas y quieren localizar a cierto tipo de personas, las agentes de inteligencia, los gobiernos, saben a quién tienen que ir a buscar. Sí. Igual que antes iba la gente a los bares y hacían las tertulias y tenían localizadas a la gente en la época de la guerra civil o eso, ahora lo mismo, pero a través de los teléfonos, la televisión. Tú fíjate cómo el que hace la ley hace la trampa. Tenemos una de las leyes de protección de datos más garantistas del mundo. ¿De acuerdo? O sea, eso está muy bien. Nuestros datos están protegidos. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo de hasta qué punto es garantista. Yo, por ejemplo, tengo un podcast en el cual tengo un montón de suscriptores y ojalá tenga más, pero yo no tengo acceso a mis suscriptores. Es decir, iVoox, que es la empresa que gestiona el podcast, no es que no quiera, es que no me puede dar acceso a saber yo quiénes son mis suscriptores, quiénes son mis oyentes. O sea, hasta ese punto llega a ser restrictiva. Pero, en cuanto al tema de los idearios políticos, etcétera, etcétera, hay una salvedad. A eso pueden tener acceso los partidos políticos para mandarte información electoral en su momento. Y es la única excepción, ¿eh? La única excepción en la ley son los propios partidos políticos que pueden mandarte información, propaganda electoral, y es curioso, es realmente curioso como eso, el que hace la ley hace la trampa. Y por supuesto, a ver, normalmente, y eso es la base del asunto, todas estas cosas funcionan por grandes números. Es decir, no les interesa lo que piensas tú, pero les interesa lo que piensas tú y 20.000 como tú. Eso ya son unos pocos, vamos a ver por dónde van. Y como descubrieron que la gente va por bandadas, aunque se crean que son completamente individuales, pues tiene su aquel. Pero a día de hoy, ser disidente en cualquier dictadura es una pesadilla. Es una pesadilla. Porque hay software, hay en concreto uno que no sé si lo estamos utilizando en España para otras cosas. Hay un software que se llama Pegasus. Pegasus lo creó una empresa de seguridad informática de Israel y es posiblemente el software de monitorización de personas en contra de su voluntad más eficaz del planeta. Claro, si un gobierno de una dictadura está utilizando Pegasus y lo está utilizando no para las cosas que se supone que se comercializa, que es para luchar contra el narcotráfico y contra el terrorismo y contra estas cosas, sino para directamente tener localizados, controlados y a los disidentes, pues saben cuál es su teléfono, con quién hablan, quiénes son sus amigos, dónde viven, cuál es su coche, dónde está en cada momento. Hacer una purga, hacer una redada es cuestión de un día. Y te quitas a todos los disidentes del país de un plumazo en una noche de los cuchillos largos. Entonces, claro que se puede utilizar y claro que da miedo. O sea, por eso precisamente tenemos que ser todos muy celosos de nuestra democracia y que nos dure muchísimo. Porque el día que hubiese otra cosa, no nos la quitaríamos de encima nunca. O sea, a día de hoy, rebelarse en un país tecnológicamente avanzado,
rebelarse contra una dictadura es imposible. Si esa dictadura es dura, es decir, es represiva, y porque no hay margen. No hay margen para la privacidad, no hay margen para la independencia, no hay margen para sacudirse un hipotético yugo. Entonces, eso, más nos vale cuidar lo que tenemos y que nos dure muchos años, porque si viniese algo diferente, eso se iba a quedar para siempre. ¿Ya? Me dicen que ya. Uy.